Aztele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en la segunda hora de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztele.tv. En la primera hora, bueno, sea para nuestros amigos que nos están siguiendo totalmente en vivo en www.astl.tv. Bueno, vieron a Gaby salido y si no, bueno, pues ahí compartan el video seguramente mañana al mediodía. En la tardecita ya vamos a tener la entrevista completita con la diputada local del Congreso de la Ciudad de México. Y en esta segunda hora vamos a platicar ahora con diferentes líderes vecinales de la alcaldía de Álvaro Obregón, los cuales también nos van a dar su visión de lo que, en su opinión, qué fue lo que le faltó decir a la doctora Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. Sabemos que son, bueno, no llegamos al año, son 9 meses y cachito, o casi 10 meses en los cuales hemos visto el trabajo de la doctora, pero queremos saber cuál es la visión aquí de estos liderazgos vecinales que pues siempre siguen muy puntualmente diferentes temas, hablando de movilidad, hablando de seguridad, hablando de urbanismo, hablando de muchas cosas que seguramente a ustedes también les va a interesar. Vías de comunicación, el WhatsApp 55 54 16 61 23, les repito con mucho gusto, 55 54 16 61 23, y también por supuesto Miguel Munoz News en Twitter y @ASTL_TV. Voy a presentar ahora a nuestros invitados, me da mucho gusto aquí presentarlos. Juan Carlos García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Contento? Contento, bueno, muchas cosas, pero sí, está bien. La movilidad Contento. excelente. La movilidad sigue el movimiento de rotación y de traslación en el planeta. Ajá. Vamos muy bien. En Italia muy bien, ¿no? Dice la movilidad, ¿no? Hay problemas en movilidad. Sí, yo no veo, entrando ya en tema, no veo que haya una movilidad, un proyecto de movilidad bueno. O sea, sí se están dando algunos proyectos, el cablebús, un tranvía que quieren hacer en un segundo piso, sí. Pero la ciudad, de hecho, toda la zona metropolitana, no solo la Ciudad de México, está colapsada. Y creo que debemos de hablar de algo, de soluciones que impliquen una mejora global, claro. No cachitos que se están dando, ¿no? Por supuesto. Arnoldo Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, estimado Miguel, bien, viendo este informe, muy preocupado. Desde hace ya varios años nos organizamos como Propuesta Ciudadana, justamente porque le hicimos llegar a la Administración Pública de la Ciudad de México, a la entonces Asamblea Legislativa, todo un esquema de planeación a mediano y largo plazo. Y uno de los temas que más nos preocupan es, coincido con Juan Carlos, la movilidad. Le pedíamos a los constituyentes también, por cierto, que en su trabajo visualizaran no nada más el territorio de la Ciudad de México como su objeto de trabajo, sino toda la zona metropolitana, porque los grandes problemas, como es el de la movilidad, solamente se van a resolver si se toma en cuenta que somos un conglomerado que abarca varios estados de la República: Hidalgo, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces no podemos hablar de una solución en donde solamente se consideran en las alcaldías como el problema en cuanto a movilidad. ¿Cuántos ciudadanos todos los días se traslada, por ejemplo, desde Valle de Chalco hacia alguna de las alcaldías de la Ciudad de México? O al otro lado del Estado de México, pero pasan por la ciudad. Sí, claro. Entonces se necesita partir de un estudio de origen-destino a nivel metropolitano que quedó claramente propuesto y que no se ha hecho.
Mientras no haya ese insumo, el estudio origen-destino a nivel metropolitano, no va a venir esa solución a los grandes problemas de movilidad. Muy bien. Carlos Velasco, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Miguel, ¿tú? Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿cómo sientes las cosas en materia de seguridad? Ha sido tu primer comentario. Pues mira, realmente yo creo que se queda de ver. Ajá. Hoy por hoy, bueno, de alguna manera sí había deficiencias y la administración actual lo sabía. Se ha trabajado, se han hecho algunas acciones, pero yo creo que es un eje medular ahorita para la ciudadanía. Nosotros ya de alguna manera tenemos la problemática de salir de la casa. Apoyamos a los vecinos a que vayan. Tenemos la disposición por parte de los fiscales del territorio donde estamos y de alguna manera se levanta la denuncia, pero se pierde. A veces el seguimiento, ya no hay seguimiento. Entonces la gente dice, bueno, si yo voy y denuncio y no veo un seguimiento, no veo resultados, no veo respuestas, entonces ya la gente se vuelve apática y de alguna manera ya no tiene la intención, aunque sufre un daño en la manera personal y que es un daño muy fuerte, como un robo a casa habitación. Entonces dice, bueno, pues denuncio o no denuncio, no va a pasar nada, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos sí tenemos la obligación de hacer la denuncia para que esto quede registrado en una estadística y por lo menos esa es nuestra parte que corresponde. Y ya exigir o pedir a las autoridades que hagan el trabajo que ellos tienen que venir haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos platicando aquí con vecinos de la alcaldía de Álvaro Obregón. Vamos a la primera pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztl.tv. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, platicando aquí con líderes vecinales de la alcaldía de Álvaro Obregón. Ya nos hicieron sus primeros apuntes acerca pues, de lo que percibieron de este primer informe de la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, es que hay muchos temas, pero bueno, vamos a tomarlo así como lo sugerían nuestros amigos de Álvaro Obregón. A ver, vamos a empezar con el tema de movilidad. En cuanto al tema de movilidad, mencionó varias cosas la doctora, la jefa de gobierno. Estaba hablando del asunto del cable bus, estaba hablando, ¿no? Bueno, las cosas van a estar ya de maravilla, pero el ciudadano de a pie, ¿cómo lo ve? Yo lo veo mal. Mira, yo veo un desarrollo urbano muy incontrolado. En la México-Toluca, por ejemplo, hay 30, 40 desarrollos en la carretera. Incluye 3 alcaldías, incluye Coajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Y sí la SEDUVE reaccionó en un principio para los desarrollos. Los desarrolladores se fueron a quejar con el ya mismo... en esta administración. En esta administración. Okay. Los desarrolladores se fueron a quejar con el presidente López Obrador y yo veo que ya están de vuelta realizándose, ¿no? Eso es malo. Pues es bueno para la economía en el sentido de todo el trabajo que puede dar un desarrollo. Pero le estamos dando el desarrollo al verdugo que nos va a cortar la cabeza. O sea, estos 40 desarrollos no tienen dictamen de factibilidad en el abastecimiento de agua. Entonces empezamos como son 40 desarrollos grandes, edificios, el más grande 46 pisos, 2 torres de 46 pisos, desarrollos que tienen 6 edificios de 30 pisos, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que en la México-Toluca, de un lado tienes a Santa Fe, del otro lado tienes no solo Interlomas, tienes todo Huixquilucan que está creciendo muchísimo. Ya la zona está colapsada, los desarrollos ya existentes no tienen agua y están confiando que van a agarrar agua del Cutzamala porque el Cutzamala entra por ahí, pero se la quitan al Valle de México. Entonces, pues aquí ya cerca de donde estamos, abren el grifo de agua y ya no les llega porque ya se los quitamos en la carretera México-Toluca, ¿no? Se quedó en el camino. Entonces, ¿dónde está la planeación? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la movilidad? La carretera nada más tiene 6 pasos en 10 kilómetros. ¿Cómo puedes? Ya están saturados aparte. O sea, ya con Santa Fe e Interlomas ya está todo saturado. Entonces, ¿qué movilidad van a tener los nuevos 40 desarrollos? Pues no la hay, ¿no? Y sí creo que hay un problema, o sea, ambiental, hay un problema, los desarrollos no se debían de haber hecho. Están aplicando en Coajimalpa una norma que es la norma 10, te permite edificios de 22 pisos, dependiendo del tamaño del terreno, y los crecen con un polígono de actuación, pero la norma 10 no debería de aplicar en Coajimalpa. Entonces realmente no hay ni... Se está rompiendo la normatividad en uso de suelo, no tienen factibilidad de agua, no tienen movilidad, y bueno, sí, le estamos dando un trabajo tremendo a un montón de albañiles, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Estas normas particulares, la norma para incentivar la vivienda social, ¿se acuerdan de la famosa norma 26? Se utilizó fraudulentamente para hacer vivienda de interés medio y la autoridad en la pasada administración fue complaciente e incurrió muchas veces en flagrantes delitos y abusos de autoridad. Las normas particulares como esta que permite desarrollos de 15 pisos sobre Periférico, Revolución, Insurgentes, carecen de un estudio. Simplemente se incorporaron en los programas delegacionales de desarrollo urbano que por ahí del año 2010 se aplicaron en Álvaro Obregón, en Benito Juárez. Viene desde el bando 10, ¿no? Viene desde el bando 10, pero todas estas normas son a capricho o antojo de alguna autoridad que dijo, mira, pues tienen infraestructura estas partes de la ciudad, las aledañas a Periférico, Revolución, tienen sistemas estructurados de transporte, pues que se permiten ahí 15 pisos, bueno, 20 de una vez, ¿no?
el área libre que se reduzca, si era del 50% en la colonia, al 20%. Pero el área libre sobre nivel de banqueta es una. Abajo de banqueta se pueden hacer 50 pisos y ocupando toda la superficie. Entonces, ¿cómo quieren que se infiltre el agua pluvial al subsuelo? ¿Cómo queremos que se evite el hundimiento de la Ciudad de México si estamos haciendo un tapón de concreto en todo nuestro territorio? Entonces, insistimos, no hay estudios de factibilidad que demuestren que es posible que todos los predios ubicados en una vialidad hagan el ejercicio de estas normas. Entonces, ahora que viene, y esto no lo ha dicho nunca Claudia Sheinbaum, estamos a la expectativa de que el Instituto de Planeación pues se integre, abra las puertas a la participación ciudadana y empiece a producir Todavía no abre, ¿verdad? Que todavía no se crea, no opera, todavía no rige esta ley. Hay presupuesto y hay todo, pero todavía No está. Y cuando esté, vamos a ver si finalmente los intereses de un solo actor no son los que vuelven a dominar. Ajá. Y el ciudadano queda nuevamente marginado de la toma de decisiones y finalmente pues la ciudad se desarrolla en base a criterios meramente mercantilistas. No, el único criterio es la rentabilidad del desarrollador. Esto no nos permite un crecimiento sostenible que respete los derechos humanos a un medio ambiente saludable de los habitantes. Bien, ¿tú ibas a decir algo, Juan Carlos? Pues puedo decir 20 cosas. Yo diría que sí es importante. Estamos en una etapa donde ya a nivel mundial ya no se está hablando de cambio climático, se está hablando de crisis climática. Hay una jovencita, Greta Thunberg, haciendo todo un escándalo tremendo. Yo creo que tiene razón. Y yo creo que una zona metropolitana como la Ciudad de México, claro, que es de las más pobladas y más extensas del mundo, pues tiene que agarrar el tema y tiene que romper paradigmas, tiene que hacer más cosas que las soluciones normales que siempre se han estado dando, ¿no? Y sí veo que hay cosas buenas en el gobierno actual, pero no creo que sean suficientes. De acuerdo. A ver, en materia de seguridad, y que tiene que ver también, yo creo que junto con pegado con el famoso tema de la corrupción, dijo la doctora, Carlos, dijo que en esta administración se acabó la corrupción. ¿Ya no hay corrupción? ¿Ya no hay? Yo creo que no. ¿Ya no? Yo creo que sí existe. Ok. Sí existe. Nos hemos dado cuenta, yo tengo un negocio en la Condesa, y es una zona que está totalmente devastada. O sea, después del temblor, nos enfrentamos a una serie de problemáticas. Hay muchísima inseguridad con los comercios. De acuerdo. Ha habido un detonante, eso hace que la gente no vaya, no asista, y eso en la parte económica de la activación que se tiene que dar, el que está sufriendo más fuertemente este problema somos los pequeños y medianos comerciantes. El de a pie, si tú vas al mercado de Medellín o vas al mercado al que te guste, tú le preguntas a la gente cómo ha visto afectada su economía, sus ventas, cómo se ha visto, incluso nosotros en el propio negocio que tenemos y en todo el entorno que se da de la parte que la Condesa es un lugar sumamente comercial. Ya que estamos eminente en ese tema, ¿de qué es tu negocio? De pollos a la leña. Ok. Están invitados cordialmente. Ah, excelente. Sí, exacto. Y además muy rico. ¿Y ha bajado tu venta? Totalmente. A raíz Oye, pero eso es gravísimo. Sí, pues es comida. Y es un producto de primera necesidad. Exacto. Entonces, se han cerrado muchos negocios. O sea, ya no da para que yo subsisto porque el local es familiar, entonces eso nos da margen para poder tener maniobra. Pero tú platicas con el chofer del taxi, platicas con la gente que es la gente de clase media baja, y ha habido un deterioro en su bolsillo. Eso también implica que la inseguridad se incremente de alguna manera, ¿no? También toda la pérdida de empleo que ha habido también implica que eso se vuelva sea un detonante para que la gente pues a veces tiene que comer y tiene que buscarle, y todo ese tipo de gente pues se vuelve un delincuente, pues que no es lo ideal, ¿verdad? Porque realmente lo que buscas es que la sociedad no caiga en ese tipo de prácticas, ¿no? Pero
yo considero que sí ha habido avances importantes, se han hecho acciones como los cambios de cuadrantes, que esa estrategia ya se venía manejando desde Mondragón y Calp, porque nosotros tenemos ya cierto tiempo de ser representantes vecinales y nosotros siempre hemos tenido un acercamiento con la parte de la autoridad. Por ejemplo, en el caso de la colonia que nosotros tenemos, nuestra asociación civil, se ha pedido al presupuesto participativo cámaras de videovigilancia, que nos ha servido mucho. Nosotros como propios vecinos hemos implementado cámaras de vigilancia de nuestro bolsillo para tener digamos un Big Brother donde nos estemos dando cuenta, sentirse seguros, y sin IVA, y de alguna manera nosotros en la asociación civil que tenemos un sistema de seguridad, porque que nosotros tenemos contratada una patrulla de la policía auxiliar, o sea que nosotros ya estamos de nuestros propios recursos pagando para que tengamos una mejora en la seguridad. Y ahí, digo, está muy bien, se incrementó el número de patrullas ahora recientemente, que fue uno de los logros de los éxitos, muy sonado, ¿no? que la jefa de gobierno lo publicó, y se ve una mayor vigilancia, un una mayor presencia de la vigilancia, pero de alguna manera los delincuentes tienen un sistema de inteligencia muy estudiado, y en el caso de robo a casa habitación, el otro día, te comento, en mis propias barbas se metieron a la casa de un vecino a mediodía. ¿Sí? Tremendo. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Astele. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, platicando con nuestros buenos amigos de la alcaldía de Álvaro Obregón. Ya nos dieron algunos puntos de vista en materia de seguridad, de medio ambiente, de movilidad, de algunos temas que estábamos hablando. ¿Se acabó? ¿No se acabó la corrupción? Por decreto, no se ha acabado la corrupción en la praxis, en la práctica, viendo lo que está sucediendo aquí en la capital mexicana. Fíjense que me llama mucho la atención un analista político, al cual le mando un saludo a Guillermo Torres Quirós. Él decía un análisis muy interesante, que decía, a ver, hay una, digamos que ahora sí que fuchihuacala la administración Mancera, ¿no? Pero hay un dato muy curioso. Resulta que más o menos entre un 40-43% de la administración Mancera está todavía. Y estamos hablando desde los niveles, desde Rosa Isela Rodríguez, que por supuesto en la parte operativa es la que realmente dicen que maneja la jefatura de gobierno, pues nada más ahí como dato. Y pues ahí tenemos inclusive al quien fuera secretario de Turismo de Mancera, que ahora es a nivel federal, y así podemos ir nombrando un montón. O sea, digo, entonces el de Fuchihuacala de la administración Mancera, pues yo no le veo mucho, porque yo veo que muchos nombres y muchas estructuras que siguen ahí, que obviamente el que manda ya es otro, ¿no? U otra persona. ¿Cómo ves, Arnoldo? Sí, indiscutiblemente han surgido personajes en las distintas administraciones, desde el año 2000 hasta la fecha, que hoy controlan el desarrollo de nuestra alcaldía o de toda esta parte de la ciudad, ¿no? Pues nada más cambia el nombre del partido y alguno que otro personaje, pero quienes toman las decisiones importantes, quienes otorgan los permisos, quienes operan con los grupos sociales para aterrizar los programas ciudadanos, son los mismos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, en el tema de los comités ciudadanos. En teoría, con la ley anterior, se promulgó una nueva ley ante la cual tenemos interpuesto un amparo, por cierto, porque no se consultó como manda la Constitución. Se señalaba que ningún servidor público podía participar. Bueno, se hacía la excepción para los de base. Ajá. Era de enlace para arriba. Esa figura de enlace existía en la administración federal, pero no en la local. Uh-huh. Entonces, desde ahí empezó una laxitud terrible. En la realidad, prácticamente el 95% de las colonias estaban encabezadas por comités al mando de alguien que trabajaba en la delegación. O entonces delegación, hoy alcaldía, y que hoy sigue ahí, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que ya hay un borrón y cuenta nueva. Los liderazgos ahí están, pues para poder gobernar, ¿qué necesita la alcaldesa? Uh-huh. Pues sentarse a negociar con esos grupos. Uh-huh. Y es en donde todo lo que se había esperado de ella, pues se viene abajo. Por ejemplo, ambulantes. Nos amanecemos con que hay ahora 2 ambulantes más en la calzada de los Leones, ahí donde hay unos bancos, cuando la semana pasada había la mitad. ¿Quién los autorizó? Y estos vendedores pues, sirven también para que ahí se escondan los delincuentes que asaltan después al cuentaviente. Entonces hay toda una cadena de complicidades, de colusiones. Dice que cuentan con permiso de la alcaldía. A ver, ¿dónde está escrito que la alcaldía puede otorgar permisos para venta en la vía pública? Como siempre, los hemos visto, ¿no? Esos permisos que son fotocopias, ¿no? La fotocopia de la fotocopia, ¿no? Sí, exactamente, pero esa es una componenda entre algún funcionario, algún inspector, y lo hace a espaldas de, a lo mejor no el jefe inmediato, pero sí el director general de la alcaldía, ¿no? Entonces, nos ha comentado la alcaldesa, yo me desespero, porque no puedo confiar en nadie, hago un operativo y en cuanto se hace el operativo todo está funcionando de maravilla. Hace poquito recorrió el mercado Musquis en San Ángel y sus alrededores, pues y 2 horas antes fueron los operadores, los servidores públicos que quitaron a los ambulantes ese día y parecía que todo se había resuelto. En la misma tarde ellos estaban trabajando y eso generó más un conflicto, un protagonismo terrible de parte de algunos vecinos y algunos exlegisladores que retaron a los funcionarios de la alcaldía a que lo recibiera porque se iba a denunciar toda esta corrupción. La corrupción no se acaba por decreto, Miguel. Se va a acabar
cuando hay instituciones sólidas, Ajá. independientes, con atribuciones suficientes para que aquel que vende en la vía pública, lo cual no está permitido, sepa que si se atreve a hacerlo, invariablemente va a pagar las consecuencias, Muy y esas bien. consecuencias son graves. Bueno, a ver, Juan Carlos, el asunto de las fotos cívicas, ¿ese es un acierto o un error de la doctora? Yo creo que sigue siendo un negocio. Muchos de los carros están a nombre de empresa. Cuando está a nombre de empresa, pues ¿cómo se llama? Te cobra la multa, ¿no? Ajá. Cuando está a nombre de un particular, te tienes que registrar y da miedo registrarse. Si puedes pagar la multa, mejor la pagas y ya te olvidas. Entonces, yo creo que es de las cosas que, digo, 50 kilómetros por hora en Reforma. Pues es desesperante estar circulando ahí y te ponen 3 carriles ahí apretados. En fines de Mancera te pusieron un carril del tamaño de una bicicleta para intentar meter un metrobús ahí. Entonces, sí hacen las cosas muy mal. Entonces, bueno, a mí me gustaría quizá ya como comentario casi final, al menos de que tengas otra pregunta, creo que el primer informe que está dando Claudia Sheinbaum en cierta medida es muy bueno, que lo consigues en internet, lo puedes leer, creo que se puede analizar, eso es muy positivo. Claro. Pero yo ya lo veo como un programa de gobierno y no creo que ha habido una consulta al respecto. Y eso sí me preocupa porque se dan una serie de decisiones que, o sea, se dice ciudad sustentable y luego para lograr la ciudad sustentable vamos a hacer esto. Y uno no tiene ahí una medida de qué tan eficaz van a ser las medidas que están tomando para que la ciudad sea sustentable, ¿no? Entonces creo que se omite la consulta y sí creo que la consulta no es llegar y decir voten por sí o por no, sino es buscar gentes que quieren participar con propuestas inteligentes y hacerles caso si tienen la razón. De acuerdo. Eso debe de ser una consulta. Muy bien. A ver, en materia de seguridad, a la doctora, desgraciadamente, y pudo haber sido la doctora, pudo haber sido cualquier otra persona, a la doctora, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque nadie le deseamos que le vaya mal, por supuesto, de verdad, le han reventado varias bombas en la mano. Y en materia de seguridad no es de excepción. Y tengo 3 casos muy particulares. 2 jóvenes, joven Ronquillo, que fue asesinado. Otro joven también que fue asesinado presuntamente por un sacerdote. Y después a la jovencita que fue violada por unos policías en Azcapotzalco, que por cierto, dicho sea de paso, lo comentábamos con la diputada Salido, eso le perjudicó pero muchísimo a la alcaldía y de manera particular ahí al alcalde, a Vidal Llerenas, que pues, echó por la borda todo el trabajo que dicen que sí está haciendo buen trabajo, lástima que no lo sabe comunicar, pero bueno, eso es otra historia. Como estos casos que estoy mencionando, no es que solamente haya habido 3, hay muchísimos casos como estos. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué te llama la atención de que estos 3 casos en particular es como si hubieran llegado como 1 millón de casos como estos? O sea, ¿por qué estos 3 le impactó tan negativamente a la doctora? Bueno, yo creo que por la situación cómo se dio, ¿sí? Primero, el efecto que causa ante la sociedad y que fue en cuestiones de universidades, donde son centros de estudio. De alguna manera eso impactó en redes sociales, porque pues, ahorita la gran mayoría de los adolescentes, cualquier joven tiene activado su red social y inmediatamente, que también eso puede ser negativo, porque muchas veces hay rumores y hay una serie de información fake news, ¿no? Entonces de alguna manera eso perjudica. Yo creo también que fue el que no supieron reaccionar de una manera inmediata. Hubo muchas contradicciones en las investigaciones preliminares, ¿no? O sea, en un principio decían una cosa, después otra, entonces como que ya después inmediatamente dijeron ya tenemos resuelto el caso y se volvió a retomar. Entonces eso es lo que también implica que de alguna manera tienen que ser más
precavidos en este tipo de situaciones, ¿no? Hasta que no tengan ya una carpeta de investigación bien formada, bien estructurada, donde sepa perfectamente cuál fue el móvil del delito, ya a sacarlo a la luz pública, ¿no? Porque eso también de alguna manera crea cierta desconfianza al ciudadano, en donde tú no confías ya en las autoridades porque no sabes qué puede pasar. Hemos sabido de casos, por ejemplo, aquí en la lateral del periférico, donde motociclistas paran a jóvenes y los extorsionan de una manera de que, oye, vamos a hacer una revisión de tu vehículo, y entonces el joven como tal pues no tiene la capacidad para poder resolver ese tipo de situaciones y terminan siendo extorsionados por la autoridad, ¿no? Entonces son ese tipo de situaciones que también se presentan, que elementos que no tienen actos de corrupción son los que deterioran la imagen de las autoridades con los ciudadanos, ¿no? De alguna manera. Y eso se está dando muy frecuentemente, son muchos reportes que tenemos de vecinos. Ahora nosotros hemos interactuado con la autoridad, por ejemplo, tenemos un chat vecinal directamente con Seguridad Pública. Que es excelente eso, ¿eh? Sí, la verdad también hay cosas positivas, hay que hablar que se han dado cosas positivas. En el chat vecinal nosotros podemos inmediatamente subir alguna emergencia, alguna situación de extorsión, alguna situación de una persona que se considera sospechoso, y sí hay una reacción inmediata al llamado, ¿no? También otro tema que se dio frecuentemente en la mayoría de la ciudad fueron los fraudes de la dichosa patrona, ¿no? Que en nuestra colonia, nuestra demarcación, tuvimos más de 10 en un mes. Incluso a mi casa llegaron a hablar. Ajá. Y nosotros tomamos toda la grabación y son expertos, de veras, son gente que ya está sumamente preparada, son psicólogos donde van llevando al personal doméstico o a la gente que les contesta para que caigan en ese tipo. Y aquí cayeron gente que les afectó en forma económica bastante fuerte, ¿no? Y sí queremos que haya más comunicación con la autoridad en el sentido de prevención del delito. Creo que falta trabajar ese punto, y es medular. Anteriormente, con las administraciones anteriores, teníamos acercamiento con el secretario de Seguridad Pública, iban y daban talleres y instruíamos a todo ese tipo de delitos que... ¿Pero pueden servir los famosos pilares para eso? Pues mira... Sí es algo que sí ayuda. Ajá. Porque de alguna manera el tejido social, se trabaja en el tejido social, ¿no? Que es donde hay que abonar para que este tipo de situaciones no sucedan. Desgraciadamente, pues ya la delincuencia agarra el caminito, ve por dónde, y son como oleadas, ¿no? Son oleadas de que ahora se da este delito por una oleada y se vuelve moda, y después se cambian el delito y ahora se da el delito de los cuentavientes que salen con su dinero. Pues ahí hay situaciones donde hay colusión entre los empleados bancarios, no sé, porque es muy raro que tú salgas de una institución bancaria y que te persigan y saben que llevas un monto específico, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de regreso aquí en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de aztele.tv. Bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos, son vecinos de Álvaro Obregón, la verdad hay puntos muy interesantes acerca de los pendientes, de lo que no se dijo y de lo que es la realidad en comparación a lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. A ver, Juan Carlos, los temas pendientes que tengas, lo que nos quieras platicar en estos 2 minutos que te quedan. Mira, yo sí siento que en el tema ambiental el reloj está pasando, o sea, Ya se pasó, ¿no? Pues ya se pasó. Creo que el movimiento juvenil que está habiendo por exigir que haya soluciones climáticas va a ser muy importante. Y ya no lo veo como que si el PRI, el PAN, el PRD, ¿no? Sino tenemos una juventud preocupada por su futuro y tienen razón, ¿no? Entonces necesitamos soluciones reales, no necesitamos que nos den el mismo atole de siempre. Y hay que planear la ciudad y hay que planear la movilidad, hay muchas cosas que hacer. Entonces invito a las autoridades a que realmente pues tomen en cuenta la opinión de ciudadana, busquen buenos consejos y no se queden lo que se expresa en el primer informe. Muy bien. Arnoldo. Creo que la autoridad, en este caso nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque tuviera todo el poder del mundo por la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución Federal, no nos resolvería nuestros problemas. Por ejemplo, el de seguridad, si no nos involucramos los vecinos determinantemente. Y muchos líderes, pues, a veces ya nos hemos dado cuenta, esto lo hemos estado comentando permanentemente, de que los mismos vecinos creen que pues, a falta de esa capacidad de la autoridad de resolver los problemas, está el líder y a él hay que pedirle cuentas. Tampoco. A ver, corrupción, ¿cuándo se va a acabar? Cuando seamos cero tolerantes nosotros, con nosotros mismos, con nuestras autoridades y con nuestras fuerzas policíacas. ¿Cómo lo podemos lograr? Con tecnología de la información, con TICs, con apps, como en Chihuahua, el municipio de Chihuahua desarrolló una aplicación y la Secretaría de Seguridad o la Dirección de Seguridad Ciudadana de Chihuahua la implementó de manera magistral. Entonces, todo lo que sucede es desde que alguien aprieta el botón de pánico de su celular, se sube a una plataforma, es auditable, es rastreable y ya no se tiene ni siquiera que presentar un informe a la gente del Ministerio Público. Todo lo que va sucediendo desde el cuartel C5, desde el patrullero al que se le asigna seguir el caso y lo que va registrando la víctima, se integra a la carpeta para que directamente se vaya con el juez de lo penal y ya no tiene tampoco elementos para no dictar sentencia. Entonces, así se va a acabar la corrupción, cuando
con tecnologías de la información y con una actitud de cero tolerancia, seamos los vecinos los que digamos hasta aquí, ya no vamos a tolerar un nuevo pillaje, ya no vamos a volverle a creer a una autoridad que nos ofrece el sol, la luna y las estrellas en campaña, pero en el ejercicio de su cargo resultó igual o peor que los anteriores. De acuerdo. Yo coincido con Arnoldo en el sentido de que la seguridad es una cosa de comunidad y autoridad. Si no hay un trabajo conjunto, difícilmente van a funcionar las diferentes estrategias que tome la autoridad. Por otro lado, necesitamos mayor participación ciudadana, mayor participación vecinal. Nosotros, como líderes, nos damos cuenta de que cómo reacciona la ciudadanía cuando son afectados en forma directa. Si no pasa nada, ellos creen que estar adentro de su casa es lo correcto. Yo creo que tenemos que involucrarnos más en este tipo de actividades. Es muy frustrante que de alguna manera, como decía Arnoldo, piensan que uno como representante ciudadano, tiene la varita mágica para, oye, las luminarias, oye, y entonces ahorita nosotros estamos trabajando en un ejercicio muy interesante. Tenemos un vecino que nos está apoyando en los observatorios ciudadanos. El observatorio ciudadano es una herramienta muy importante para poder diagnosticar en una zona específica, en una demarcación, una serie de problemáticas que tenemos y cómo podemos solucionarlas nosotros como ciudadanos y la autoridad como tal. Es un ejercicio muy importante que yo creo que si se empieza, ya se ha experimentado en otros estados de la República con muy buenos resultados, y eso va a ayudar a mejorar el tejido social. De acuerdo. Entonces, ese tipo de acciones ciudadanas que son las aportaciones que podemos hacer hacia la comunidad para que la gente de alguna manera reaccione y se involucre y sepa cómo aportar hacia un mejor beneficio para tener una mejor calidad de vida. Muy bien, calificación que le darían del 1 al 10, como dirían algunos, sin apasionamientos, ni a favor ni en contra. A ver, Juan Carlos, calificación a la doctora Claudia Sheinbaum en este primer informe. Pues mira, no siento que los problemas se estén solucionando. Sí ha hecho una buena labor en algunas cosas. Está entre 7 y 8. Ok. Arnoldo. Yo le pondré un 7, que tampoco tiene las leyes con las que va a gobernar. A ver, la ley de desarrollo urbano. Y ese va a ser motivo para agarrarnos con todo cuando determinen nuevos usos de suelo y determinen que la ciudad tiene que crecer para arriba. Entonces, a ver, si la calificamos como ahora que pues está trabajando de manera provisional con las leyes que gobernaron los anteriores, ¿no? Yo le pondré un 7 también, porque ya fueron gobierno en su momento. O sea, ellos ya tuvieron la oportunidad. Sí, con otras siglas, pero ya fueron gobierno. Exactamente, o sea, ya saben, ya no es una cuestión de gobernanza, porque ya tienen la experiencia, la gran mayoría de servidores públicos que están en la actual administración, y de alguna manera hay muchas cosas por hacer. Creo que es un área de oportunidad para el gobierno, el que podamos mejorar algunas situaciones, principalmente seguridad, que es algo fundamental para toda la ciudadanía, el que tengamos la certeza de que saliendo de nuestra casa, estando en la calle, tengamos, pues nos sintamos mejor. Ahora salimos con miedo, ¿no? No nada más nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, etcétera, etcétera. En un momento dado, sí necesitamos esa mejora continua, ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, y aprovechando y que nos quedan unos cuantos minutitos, ¿qué calificación? Nos quedan 3 minutos, ya me dijeron. Rápidamente, calificación a Laida Sansores, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Así nada más de número ya. Pues de número yo te daría un 8. 8. También un 8. Tiene un presupuesto que nadie tuvo, pero también no tiene margen de maniobra. ¿Tú eres de Coajimalpa o de Álvaro Obregón? Yo soy Coajimalpa, estuve... ¿Rubalcaba qué calificación le das? Híjole. Ya lo dijo. Ya con eso, sí. O sea, realmente Rubalcaba ya gobernó antes. Sí. Veo Coajimalpa con demasiados problemas. Creo que la compra de voto está tremenda, pero la solución de problemas no. Pues ya se había acabado, ¿no? ¿Qué? La compra de voto. Pues... posiblemente yo no, a mí no me lo compran, pero bueno, no, la realidad es que es triste ver cómo
Pues se hacen eventos masivos, etcétera, pero de ahí no pasa. ¿Qué calificación le das? Pues un 4, un 3. Y fuiste condescendiente, ¿no? Sí, no hay que hacer enemigos tampoco. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, esperemos verlos muy pronto, porque hay muchos temas que platicar de participación ciudadana y de manera particular de lo que son sus alcaldías de Álvaro Obregón, de Coajimalpa, de toda esa zona, porque hay muchos pendientes, ¿no? Que hay que platicar, el asunto del tren interurbano, que vaya, que ese es todo un tema, ¿no? Así Tema es. metropolitano. De vuelta en movilidad, ¿no han pensado cómo va a funcionar la terminal de Santa Fe? Oye, sí. ¿Qué tráfico va a generar la terminal y cómo lo resuelven? Por No cierto, ustedes ya hicieron sus apuestas para saber si Andrés Layud termina o no el año, o cuándo se va a ir. Yo no he hecho apuestas. No, pero sí creen que va a continuar o no. Andrés, por lo menos este año sí. Este año sí. Este año también, pero no sé. Yo sí, creo que este año también. Ajá. Veo problemas en todo, pero bueno, yo creo que va a continuar. Bueno, pues gracias, señores, y gracias por supuesto a todos nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos vemos la próxima semana. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.